al curso de teoría de la medida y vamos a hablar un poco en un contexto mucho más general de las medidas y su caracterización. Y hablamos de un contexto más general porque hasta ahora en estos videos nosotros nos hemos abocado y nos vamos a abocar al estudio de la teoría de la medida, pero nos vamos a enfocar a la medida de Lebesgue. Sin embargo, vamos a hacer un pequeño paréntesis y en este video vamos a presentar las definiciones en un contexto más general, solo para que ustedes lo tengan allí presente, ¿no? Entonces, vamos a partir de X y vamos a partir de un espacio medible. ¿Qué quiero decir con esto? Tomamos un conjunto X distinto del vacío y vamos a considerar a A como una sigma álgebra. Construimos una sigma álgebra allí, sabemos todas las propiedades, eso está ya hecho en el primer capítulo, en el primer video de esta serie, en donde definimos lo que es una sigma álgebra. Tenemos entonces nuestra sigma álgebra, nuestro espacio, tenemos un espacio medible, y entonces, ¿qué es una medida? Una medida es una función, vamos a llamarla mu, definida de la sigma álgebra en el intervalo 0 infinito. Aquí también el infinito va a ser un valor admisible, ¿verdad? Tal que satisface los siguientes postulados. El primer postulado es que la medida del vacío va a ser 0, y el segundo postulado, que le vamos a pedir a cualquier función para que sea cualquier función definida sobre una sigma álgebra para que sea una medida, es que sea su aditiva, o más aún, vamos a escribirlo así, que la unión desde n igual 1 hasta infinito de los a sub n, esto sea igual a esto. Vamos a pedir esto, vamos a pedir un poquito más, siempre para toda sucesión a sub n en la clase, en la sigma álgebra, tal que a sub n sean disjuntos. ¿Ok? Vamos a pedir esas dos propiedades. Entonces, esto es sencillo, esto es lo que es una medida. ¿Ok? Una medida va a satisfacer estas dos propiedades. ¿Ok? Y a partir de estas dos propiedades, nosotros entonces vamos a tener nuestro espacio, vamos a tener nuestra sigma álgebra, vamos a tener nuestra función, y a partir de aquí vamos a empezar, entre comillas, a medir. La primera proposición, que ya lo hicimos en los capítulos anteriores, particularmente con la medida de Lebesgue, pero que se puede extender en contextos generales, es lo siguiente: sea mu una medida, ¿verdad? Acuérdense, repito, mu está definida de la sigma álgebra en R. Entonces, toda medida va a satisfacer las siguientes propiedades. La medida de A va a ser la medida de A menos B más la medida de B. La segunda propiedad sería que la medida de la unión más la medida de la intersección no va a ser otra cosa que medida de A más medida de B. La tercera propiedad es que la medida de la unión es menor o igual que esto más esto. Y la otra propiedad es que si A está contenido en B, entonces medida de A menor o igual que medida de B. ¿Ok? Ojo, aquí la medida, repito, full general. Estamos trabajando full general, pero ya en videos anteriores los hemos hecho pulso a pulso. Hemos demostrado que en lo particular la medida de Lebesgue también satisface todas estas propiedades. Entonces, fíjense, en un contexto general, la demostración de estas propiedades se realizaría de la siguiente forma, de la siguiente manera. La propiedad A, por ejemplo. Bueno, A, el conjunto A lo puedo expresar como A intersectado con B complemento unido con A unión,
A interceptado con B. A lo puedo descomponer de esta forma. Entonces mu de A no va a ser otra cosa que mu de A menos B. Mu de A menos B más mu de A interceptado con B. Esto es utilizando la propiedad 2. ¿Ok? Esto es por la propiedad 2. Esto es por 2. ¿Ok? Entonces ya tenemos la primera propiedad. La otra que es inmediatamente fácil de comprobar es la propiedad 3, la D. Si A está contenido en B, entonces A se puede expresar como A intersección B. Y además B lo puedo ver como B intersección A complemento. Vamos a escribir esto. B interceptado A complemento unido con B interceptado con A. Por lo tanto, vamos a obtener que la medida de B va a ser igual a la medida de B interceptado A complemento más la medida de B interceptado con A. Y esto es la medida de B interceptado A complemento más la medida de A. Pero esto es mayor o igual que la medida de A. ¿Ok? Esa es la otra propiedad. Esto es positivo. Cabe señalar que esto es positivo y acuérdense que eso es positivo porque hemos dicho que una medida es una función que está definida de la sigma álgebra y que tiene por rango esto. Entonces, implícitamente, no lo he dicho, pero lo que estamos suponiendo es que esto es mayor que 0 para todo conjunto distinto del vacío. Mayor o igual para todo conjunto distinto del vacío. Bueno, no necesariamente, no pueden haber conjuntos con medida 0. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí. Esto es mayor o igual que 0, ¿ok? Entonces, bueno, volvemos a esto. Si A está contenido en B, la medida de esto es más grande que la medida de esto. Ya tenemos esa propiedad. Ahora vamos a la otra. Vamos a demostrar B. B, entonces tenemos que A unión B lo puedo mirar como A menos B unido con A interceptado con B unido con B menos A. Tenemos esta cadena de implicaciones, esto unido con esto, unido con esto. Entonces la medida A unido con B va a ser igual a la suma A menos B más la medida de A interceptado con B más, la escribo aquí abajo, la medida de B menos A. ¿Ok? Entonces esto implica, ahora aplicamos la propiedad A. Por la propiedad A, que fue la primera que demostramos, es que A unido con B más la intersección de esto, A interceptado con B, va a ser igual a ¿qué cosa? Esto va a ser igual, lo escribo así, esto iría en una sola línea, pero bueno, nos vamos para acá, abro llaves para que vean los factores. Esto quedaría entonces A menos B más la intersección, la medida de A interceptado con B, quise decir, más, aquí escribo aquí abajito para que lo vean, la medida de B menos A más la medida de A interceptado B. Y todo esto es igual a mu de A más mu de B. Repito, gracias a la propiedad A. Vamos a enfocar acá un poquito mejor, disculpen. Entonces, esto es gracias a la descomposición que tenemos arriba, aquí apretadito, esto es igual a esto, y cuando sumemos, me van a quedar asociando estos factores y aplicando la propiedad A, entonces nos va a dar esto que está acá. ¿Ok? Bueno, ya tenemos entonces eso que está allí, gracias a la propiedad A, repito, y entonces ahora la condición C o la propiedad C
que es la última que nos falta por demostrar, es que aplicando lo anterior, el mu de A interceptado con B va a ser menor o igual a mu de A unido con B más mu de A interceptado con B. Unión, intersección. Pero esto por el caso anterior no es otra cosa que mu de A más mu de B. ¿Ok? Esta que está aquí es 0. Esta que está aquí es mayor que 0. Y entonces esto que está acá es mu de A más mu de B. ¿Ok? Entonces tenemos la proposición C. ¿Ok? Esto es más pequeño que esto porque esto es positivo, pero por la proposición anterior, esto que está acá es igual a esto. Bueno, y entonces vamos a considerar algunos ejemplos de medidas que hemos estudiado. Por ejemplo, si nosotros consideramos X y consideramos el conjunto de partes de X y tomamos esto como nuestra sigma álgebra, mu de A, vamos a definirla como la cardinalidad de A si A es finito, si A es un conjunto con una cantidad finita de elementos, y infinito si no, ¿ok? O sea, si A es un conjunto con una cantidad infinita de elementos. Mu se conoce como la medida contadora, ¿ok? Esto es un ejemplo de medida. Entonces, un primer ejemplo sería este. También tenemos otro ejemplo de medida, en general sería tomar un punto A, tenemos un conjunto no vacío, fijamos un punto A en ese conjunto, estamos pensando un espacio medible, por supuesto, tenemos una sigma álgebra definida allí y definimos delta sub A como 1 o 0. 1 si A pertenece al conjunto y 0 si A no pertenece al conjunto. De esta medida, esto es una medida que se conoce como la medida de Dirac, la delta de Dirac, ¿ok? Esa se conoce. Otro ejemplo de medida que podemos introducir es considerar una sucesión a su n en un espacio. Acuérdense que aquí nuevamente X es un espacio con una sigma álgebra medible, es un espacio medible, y consideramos una sucesión perteneciente a los reales positivos, ¿ok? Una sucesión de elementos positivos. Entonces, definimos la medida delta sub A como la suma desde n igual 1 hasta infinito de alfa n por las medidas delta sub A sub n de A. Estas son las medidas de Dirac que definimos anteriormente. Y estas se llaman medidas discretas. Hay otros ejemplos de medidas de mayor elaboración, por supuesto. Y no es nuestro objetivo meternos en esas honduras, pero sí se puede hacer con mucha más extensión. Vamos a definir o a presentarles también lo que se conocen como las medidas de Lebesgue-Stieltjes. ¿Ok? Para definir una medida de tipo Lebesgue-Stieltjes, vamos a tomar ahora X igual a los reales. Vamos a considerar entonces el conjunto R con todos los bolerianos, ¿ok? Consideramos la sigma álgebra de Borel, ¿ok? Y vamos a considerar los intervalos de la forma AB, ¿ok? Entonces,
Acá se introduce primero la siguiente definición. Una función f definida de R en R es una función de clase o de tipo Stilge si satisface las siguientes condiciones. Lo primero es que f es monótona creciente. Vamos a pedir que f sea monótona creciente. ¿Ok? Esto es que si a es menor o igual que b, entonces obviamente f de a menor o igual que f de b. Y la segunda cosa es que f es continua por la derecha. Vamos a pedir esas dos condiciones. En ese caso, entonces la función es de tipo Stilges. Y además, vamos a pedir una tercera condición, que es que el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x sea 0 y el límite cuando x tiende a infinito de f de x sea igual a 1. Si tenemos una función que satisface 1 y 2, se dice que la función es de tipo Stilge. Pero si además la función satisface 1, 2 y agregamos esta tercera condición con estos comportamientos tanto en menos infinito como en infinito, entonces vamos a obtener que una función de Stilge nos va a permitir definir una distribución. Se dice entonces que f es una distribución. ¿Ok? En ese caso, entonces, repito, se considera el conjunto, vamos a considerar el subconjunto S de los intervalos AB en R. ¿Ok? Estos intervalos cerrados por la derecha. Y definimos M de F del intervalo AB sencillamente como F de B menos F de A. Acuérdense que F tiene límite por la derecha. Bueno, esto vamos inmediatamente por las propiedades de F. Tenemos que esto va a ser positivo porque la función F es creciente. Y a partir de acá vamos a definir M estrella de F de un conjunto A cualquiera en R, como lo hicimos la otra vez para las medidas exteriores, como el ínfimo de estas cantidades, permítanme escribirlo así, MF, y acá vamos a poner A sub K, B sub K, el ínfimo de estas cantidades, tales que A está contenido en la unión de estos intervalos de la forma A sub K, B sub K. ¿Ok? Bueno, esa va a ser entonces, digamos, una medida. Esta va a ser una manera de introducir en este contexto general una medida exterior. ¿Ok? Esta va a ser una medida exterior de esta que está acá. Y esta va a ser una medida de tipo Stilge. Esto va a introducir, la noción de medida de tipo Stilge. ¿Ok? Entonces, tenemos esta construcción, tenemos este ejemplo. Y yo le quiero comentar ya para ir cerrando, porque todas estas demostraciones se pueden hacer en un contexto muy general, pero en función a lo que hemos comentado, fíjense, al igual como lo hicimos con la medida de Lebesgue y con la medida exterior, se puede considerar ahora una función, vamos a llamarla una función definida de la clase de la sigma álgebra en cero infinito, ¿ok? Y esta función es medida exterior. Esto siempre es lo que va a caracterizar a una medida exterior. Si satisface los siguientes postulados: que esto sea positivo, que la medida del vacío sea 0, que si A está contenido en B, entonces la medida exterior de A
es menor o igual que la medida exterior de B, y que si tenemos una unión de elementos A sub K, la medida exterior de eso sea menor o igual que la suma de los elementos. Una medida exterior entonces es una función que satisface todos estos postulados. Un ejemplo es cuando estamos trabajando en Rn y entonces consideramos esta como esta medida. A todo lo estoy llamando medida exterior. Y en ese contexto también trabajamos con la sigma álgebra, hacemos todo el mismo argumento y tenemos el teorema en un contexto full general, el teorema de caracterización en términos de, digamos, de Caratedori. Tenemos un primer teorema general, no lo voy a demostrar, solo se lo estoy comentando, es que si esta función gamma es una medida exterior métrica en el conjunto X, entonces todo conjunto Borel medible es medible. ¿Ok? Eso es un teorema importante. Y el otro teorema que digámoslo así, nos permite caracterizar, en el caso de las medidas de Stieltjes, una medida es el siguiente teorema, que es el teorema de Caratedori. O sea, M estrella de F, la medida exterior, es una medida exterior de tipo Caratedori, donde estamos diciendo, repito, que que esta señora, si ahora nosotros pensamos gamma como M de F estrella, esto definido a partir de mi función de distribución me va a permitir introducir una medida exterior en mi espacio. Ahora fíjense, ejemplos a la vista de todo esto. Ya para cerrar, si nosotros tomamos una función mu generada entonces por M de F, pero además pedimos que la medida sea finita, particularmente si la medida vale 1, tenemos que mu es una probabilidad. Entonces, para quienes ya han estudiado un poquito de probabilidades, todas las probabilidades, por ejemplo la gaussiana, todas las variables aleatorias que tienen asociada una probabilidad, pues también son casos particulares de medidas. Bueno, con esto cerramos los comentarios de este video.